del Señor este día. Las semanas pasadas, las 2 semanas anteriores, hemos visto una introducción de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que fueron prescritos por Dios. ¿Se acuerda usted de Éxodo capítulo 19, capítulo 20, donde el Señor escribió la ley por primera vez y los mandamientos se los dio a Moisés en 2 tablas? En una tabla le dio los mandamientos respecto a la vida interior, la vida interna, la vida con Dios, y el otro juego de tablas de la ley se lo dio respecto a nuestra relación con el prójimo, nuestro amor hacia las personas y la relación externa. La vida, nuestra vida es una vida interna y externa, una relación externa con las personas de afuera y una relación interna que tenemos con Dios y con nosotros. Amén. Entonces, vimos la semana anterior, ¿se acuerdan que vimos el prefacio del prefacio? Cuando vimos los versículos 1 y 2, que nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso vimos la primera semana, y la semana pasada vimos algo importante de la ley. Vimos 8 consejos ahí de la ley de Dios que era importante considerar. Y ahora, propiamente tal, vamos al primer mandamiento. El primer mandamiento de la ley. Lo leemos, Éxodo 20, versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo repetimos todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Lo primero que vamos a decir es por qué se formula este mandamiento en la segunda persona del singular. ¿Por qué dice no tendrás? ¿Por qué dice no tendrás? Si debería decir no tendréis dioses ajenos. Porque este mandamiento nos concierne a cada uno de nosotros. Y Dios desea que cada uno de nosotros lo considere dirigido a sí mismo. Casi siempre cuando nos habla la ley, nosotros decimos: la ley no nos está hablando no a nosotros, sino hacia las personas. Entonces es típico escuchar de la iglesia decir: viste, Dios te habló a ti, no a mí, Dios te habló a ti. Pero aquí esta fórmula dice, de este mandamiento dice: tendrás, lo hace la segunda persona del singular. Amén. Aunque tendemos a apropiarnos de los privilegios, hermanos, solemos derivar a otros el cumplimiento de los deberes. Esto es una práctica muy humana, que para nosotros vienen los privilegios, los beneficios, pero para otra gente los deberes. Este mandamiento se expresa en segunda persona: tendrás, para que toda persona sepa que va dirigido a ella en concreto. Gloria al Señor. Bien, ahora pasaremos al mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el fundamento de toda religión verdadera. La síntesis de este mandamiento es que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle prioridad por encima de todos los seres creados. Este mandamiento tiene 2 elementos. Primero, que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Debemos tener a Dios por nuestro Dios
Y segundo, que no debemos tener ningún otro o que solo debemos tener uno. Ok, entonces dividiré esta exposición bíblica o este sermón con estos dos argumentos. Primer argumento, que debemos tener a Dios por nuestro Dios, que debemos tener a Dios por Dios nuestro. Es patente, hermanos, evidente, claro, manifiesto que nosotros, los seres humanos, debemos tener un Dios. Es inherente al hombre. El hombre fue creado para ser gobernado por un Dios. Y el hombre ateo, el que no cree en Dios, es gobernado por sí mismo y se tiene a sí mismo como Dios. O sea que no existen los ateos. No sé, técnicamente no existen. Lo que existe es la rebelión contra Dios, contra el Dios de la Biblia, contra el Dios bíblico, pero la gente y los pueblos se erigen dioses a sí mismos porque tenemos la necesidad de adorar algo, de tener comunión con alguien. Nos dice segunda de Samuel 22:32, nos dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? El Señor Jehová. ¿Quién es Jehová? Es un Dios en tres personas. Es el Dios verdadero, vivo y eterno. Y a Él debemos tener por Dios nuestro. Es el Dios bíblico, es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único Dios verdadero y el Dios al que tenemos que tener por Dios nuestro. Consideremos 8 principios de por qué debemos tener a Dios por Dios nuestro. Primero, tome nota. Tener a Dios como nuestro Dios es reconocerlo como Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es reconocerlo como Dios. Nos dice el Salmo 96:5 que los dioses paganos son ídolos. Nos dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Aleluya. Dios, nuestro Dios, Jehová, Yahweh, es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios creador. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4, dice, y sabemos que un ídolo nada es. Un ídolo nada es. Esto quiere decir que no hay divinidad alguna en él. Si, por ejemplo, clamamos por ayuda a un ídolo, no podrá ayudarnos. Porque un ídolo no es nada, dice Isaías 46:2. Dios es nuestro Dios. Cuando estamos convencidos, nuestros corazones, confesamos con nuestras lenguas y lo suscribimos con nuestras manos, que Él es el único Dios verdadero y que no hay nada comparable a Él. Aleluya. Número 2. Tener a Dios por nuestro Dios es elegir a Dios. Ahora, usted me dirá, ¿cómo elegir a Dios si no es una cosa sinergista? Por favor, escuche todo lo que tengo que decir. Dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una cosa es que la razón apruebe a Dios y otra distinta es que la voluntad lo elija. La religión no es una cuestión de azar, sino de elección. No es una cosa que el Señor nos eligió y dijo, Capenane, tú saliste tú en el nombre de Jesús.
No fue así, sino que el Señor nos escogió. ¿Por qué nos escogió? No lo sabemos. Sabemos que es por su pura gracia y misericordia. ¿Por qué nosotros y no nuestros hermanos? Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué yo, el menor de 8, y no los 7 que son mejores? ¿Por qué tú y no tus hermanos? ¿Por qué tú y no tus hermanos? ¿Por qué? No lo sabemos. Para poder elegir a Dios, mira, para poder elegir a Dios debe existir un conocimiento previo. Aquí está el Evangelio. El Evangelio es dar a conocer a Dios. Cuando predicamos el Evangelio en las calles, lo primero que hacemos es hablar de los atributos de Dios. Damos a conocer a Dios. Porque la gente no conoce a Dios. No sabe que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios es un Dios legal. No lo sabe. Piensan que es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, para que alguien pueda elegir a la persona, por ejemplo, con que se casará, debe disponer cierto conocimiento de ella. De igual modo, debemos conocer a Dios para poder elegirlo como Dios nuestro. Primera de Crónicas 28:9 dice, reconoce al Dios de tu Padre. Reconoce al Dios de tu Padre. Debemos conocer entonces, hermanos, a Dios en sus atributos como glorioso en santidad, rico en misericordia y fiel a sus promesas. Debemos conocer a Dios en sus atributos y así nosotros lo elegiremos. Pero esta elección no es una elección libre, sino que esta elección es producto de su gracia. Nosotros escogemos a Dios cuando Él nos escogió primero. Nosotros no podemos escoger a Dios si Dios no te escogió. Que quede clarísimo eso. Tercero, tener a Dios por Dios nuestro es pasar a formar parte de un pacto solemne con Él para que Él sea nuestro Dios. En el matrimonio, primero está la elección, está el pedir la mano, el que uno lo acepten. Cuando le dicen que sí, luego que viene el pacto matrimonial, viene el matrimonio. Tal como Dios sella un pacto con nosotros, así también Él lo hace. En Isaías 55:3 dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya, haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. Así también nosotros sellamos un pacto con Él, nosotros respondemos con Él, respondemos a Él con un pacto. En Segunda de Crónicas 15:12, anote estos versículos, dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová Dios, a Jehová el Dios de sus padres. Renovamos este pacto a menudo, hermanos, en la cena del Señor. Es por eso que yo estoy muy triste, porque las autoridades civiles nos prohíben reunirnos presencialmente y nosotros tuvimos el primer domingo de diciembre la oportunidad de cenar y después no la tuvimos y ya no la tendremos quizás hasta cuándo, pero hermanos, tomemos el peso del sacramento, porque el sacramento es la renovación de este pacto, la renovación de este pacto. Gloria a Dios. Cuarto, tener a Dios por Dios nuestro es algo en lo que consiste en reverenciarlo. Consiste
en reverenciarlo. Dice el Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación de los santos. Dios, esta palabra temible quiere decir Dios es digno de adoración. La adoración divina es un privilegio que le corresponde, exclusivamente a la divinidad y de la que Dios es celoso y no está dispuesto a compartir con ninguna criatura. Dice Isaías 42:8, a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Dios es celoso de su adoración. Por eso nosotros veremos el segundo mandamiento la próxima semana, que dice que no nos haremos imagen, que está hablando de el Dios, de cómo debemos rendirle culto al Señor. Es muy importante que sepamos que no sirve las buenas intenciones, no sirven las innovaciones en el culto a Dios, porque estamos profanando su nombre si lo hacemos. Quinto, tener a Dios por Dios nuestro es temer a Dios, es temer a Dios. Dice Deuteronomio 28:5, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, aleluya. Teniendo este nombre que es glorioso y además es temible, Jehová tu Dios. Este temor de Dios es para tenerlo siempre presente y es para sentir una reverencia santa ante Él en nuestros corazones, de tal forma que no nos atrevamos a pecar. Hermanos amados, pregunto yo, ¿nosotros pensamos si es que vamos a pecar contra Dios o no? ¿Pensamos si lo que vamos a cometer o lo que estamos pensando hacer va a ser un pecado para Dios? Eso lo tenemos que pensar. Eso es santidad de pensamiento. Aleluya. Eso es tener un temor santo ante Él. Sexto, tener a Dios por Dios nuestro es confiar en Él. Salmo 141:8 dice, no hay nadie, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado. Aleluya. Por tanto a ti, Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado. No hay nadie en quien podamos confiar más que en Dios, hermanos. Solo Dios es el fundamento sobre que podemos edificar nuestra confianza. Cuando confiamos en Él, lo convertimos en Dios nuestro. Aleluya. Cuando tú confías en Dios, lo conviertes en tu Dios. Cuando no confías en Él, mira, esto es fuerte, lo conviertes en un ídolo. Cuando tú no confías en Dios, lo conviertes en un ídolo. Aunque Dios no es un ídolo, pero pasa a ese rango porque tú no confías en Él. Confiar en Dios es descansar en su poder creador y en su amor como Padre. Aleluya. Es confiar en su amor como creador y como Padre. Séptimo, tener a Dios por Dios nuestro es amarlo. Es amarlo. Y octavo, tener por Dios nuestro es obedecerlo. Aquí hemos visto 8 principios por qué debemos tener a Dios por Dios nuestro. Recordamos que el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Pero tendremos al Dios bíblico como nuestro Dios.
Eso es lo que hemos enseñado. A continuación, la segunda parte del sermón, que dice que no debemos tener ningún otro Dios. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esa palabra delante de mí? Significa ante mis ojos. Ante mis ojos. Deuteronomio 27, versículo 15 nos dice, Deuteronomio 27, 15 dice, entre paréntesis, traiga papel y lápiz o anote estos versículos ya que son muy importantes, ya que cada punto yo lo ejemplifico con un versículo bíblico para que usted en casa lo pueda leer y estudiar. Dice Deuteronomio 27, 15, maldito el hombre, ¿qué dice hermano Claudio? Maldito el hombre que hiciere escultura, imagen de fundición. Sí, Héctor. A ver, léelo, Héctor, léelo. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Así es. Bien, gracias, hermano. Algunos no se postrarían ante un ídolo a la vista de otros, hermano, pero sí lo harían a escondidas. Hermanos, hay muchos cristianos que en el culto demuestran con sus manos, con su cara, de adorar a Dios, pero están en la intimidad y adoran a otros dioses. No que hayan otros dioses, que es lo peor. Sin embargo, aunque esté fuera de la vista de los hombres, no lo están de Dios. Nosotros nos podemos ocultar de los hombres, hacer muchas cosas, pero no nos podemos ocultar de la vista de Dios. Primero, en realidad no hay ningún otro Dios. Los hombres afirman que hay otros dioses. Los politeístas, los egipcios, los mayas, los mapuches, todos dicen que hay otros dioses, pero no hay ninguno otro Dios fuera del Dios verdadero. Esto lo declara Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39, que dice, aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aleluya. Primero, no hay otro Dios, no hay ningún otro Dios porque solo hay una causa primera que existe por sí misma y de la que dependen todas las demás cosas. Dios es la causa por la que dependen todas las cosas. Él es la chispa creadora. Número 2, solo hay un poder omnipotente. Gloria a Dios. Si hubiera dos omnipotencias, cabría imaginar una lucha entre ambas. Si un barco tuviera dos capitanes de igual rango, uno siempre contraría al otro cuando decidiera navegar. Por lo tanto, existe en Dios un solo poder omnipotente. No existen, por ejemplo, como en la religión, esta religión falsa cristiana, la religión mormona, que ellos dicen que existe dos fuerzas que operan en este mundo, la fuerza de Dios y la fuerza del maligno, o el yin y el yang, como lo dice la religión oriental.
Nosotros no creemos eso, hermano. Nosotros creemos que Dios gobierna sobre el mundo. Ahora, Satanás está atado por el diablo. Perdón, Satanás está atado por Dios. Eso sí, Satanás está atado por Dios, por Cristo. Y está atado por Cristo y tiene por decirlo así, tiene la correa o la cadena, es larga, pero tiene fin. Llega hasta ahí nomás, está limitado su poder. Aleluya, está limitado su poder. Y eso es un símbolo de la omnipotencia de Dios. Satanás no es omnipotente, solo omnipotente es Dios. Dice Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya, no debemos tener ningún otro. Nos dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Este mandamiento prohíbe servir a un falso Dios y no al Dios verdadero. Jeremías 2:27 nos dice que dicen a un leño, a un pedazo de madera, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Mire qué necedad, hermano, qué necedad. Qué necedad de los dioses que le dice los dioses vikingos, los dioses nórdicos. Qué necedad de decirle, tú me creaste a un trozo de madera, a un trozo de piedra. Segundo, unir un Dios falso y uno verdadero. Unir un Dios falso y uno verdadero. Segunda de Reyes 17:33 dice, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Es lo que dice hermano Claudio. ¿Lo buscó? ¿O no lo buscó? Segunda de Reyes 17. Ya, ok, déjalo ahí, hermano. Estas cosas quedan prohibidas en el mandamiento. Debemos seguir al Dios verdadero y a ningún otro. Ahora, ¿qué es lo que es tener otros dioses ajenos al Dios verdadero? Y aquí me temo que si lo pensamos, hay más idólatras entre nosotros de lo que imaginamos, hermano. Muchos de nosotros caemos en la idolatría. Primero, confiar en cualquier otra cosa más que en Dios es convertirla en un ídolo. Si confiamos en nuestras riquezas, lo convertimos en un Dios. Si confiamos en el brazo de carne, si confiamos en la fuerza humana, la convertimos en un Dios. Si confiamos en nuestra sabiduría, la convertimos en un Dios. Si nos gloriamos en la cima de la confianza, lo convertimos en un Dios. Si confiamos en el cumplimiento de nuestros deberes, lo convertimos en un Dios. Si confiamos en nuestros dones, nuestros talentos y habilidades, los convertimos en un Dios. En otras palabras, cualquier cosa que confiemos antes que Dios es un ídolo. Y somos culpables de idolatría. Amar cualquier cosa más que Dios es convertirla en un Dios. Por ejemplo, dice amadores de los deleites más que de Dios, segunda de Timoteo 3:4. Si amamos nuestros estómagos más que a Dios, los convertimos en un Dios. Filipenses 3:19 nos dice cuyo Dios es el vientre. Por ejemplo,
Y hermanos, esto es fuerte. Si amamos a un hijo más que a Dios, lo convertimos en un ídolo. Yo sé que amar un hijo, yo sé que el amor de un padre y de una madre no es comparable. Yo amo a mis hijos, pero mi esposa los ama mucho más que yo. Yo no sé si es el caso de ustedes, pero hay un amor entrañable. Yo no tuve a mis hijos 9 meses, ella sí los tuvo 9 meses. Y hay algo que entrañable que ella, y eso entrañable puede caer en la idolatría cuando se ama más. Muchas personas no vienen al culto el día domingo o el día del Señor o no honran el nombre de Dios porque tienen que ir a cuidar a los hijos de sus hijos el día domingo. Hermanos, eso es un pecado. Ahora, yo entiendo que tu hijo tiene 1 mes y medio y está siendo amamantado. Por el tema también del COVID, es peligroso sacarlo. Nosotros está bien, lo entendemos. Pero si no tuviéramos esta pandemia, tu hijo estaría aquí, sin duda. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no deben ser impedimento. Porque si son un impedimento para llegar a Dios, es idolatría. Conclusión, hermanos. Primero, tenemos que reprender a quienes tienen otros dioses y denunciar así que son idólatras y que se conviertan al Dios verdadero. Tenemos que reprender a la gente, decirle a la gente, hermano, estás cometiendo idolatría. ¿Quiénes son esas personas? Primero, quienes levantan ídolos. Segundo, quienes consultan a un espíritu de adivinación. Por ejemplo, hay muchos hermanos que andan detrás de profetas, andan detrás de los adivinos. No son adivinos, no son brujas que ven el tarot, pero son profetas que te dicen, a ver, voy a poner mi mano, déjame verte a los ojos, y te empiezan a traducir tu vida. Eso es peligroso, hermanos. Dice que Dios condena ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos en Deuteronomio 18:11. Este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene un efecto disuasorio. Que esto sirva como llamamiento a desechar la idolatría de toda criatura. Gloria a Dios. Este mandamiento que dice, no tendrás a dioses ajenos delante de mí, sea algo que nos haga rechazar la idolatría, limpiarnos de idolatría. Incluso podemos decir que la idolatría es la teología también. La idolatría es toda cosa que yo amo más que a Dios, que yo confío más que a Dios. Así que, hermanos, que esto nos sirva como llamamiento a desechar la idolatría de toda criatura y nos lleve a denunciar a otros dioses y aferrarnos al Dios verdadero y a su servicio. Si nos apartamos de Dios, no sabremos a quién acudir para que nos restaure. Por último, servir al Dios verdadero es honroso. Aleluya.
Servir al Dios verdadero es un placer, es placentero. Tercero, servir al Dios verdadero es beneficioso. Cuarto, hemos pactado por servir a Jehová, al Dios verdadero, renunciando a todos los demás. Servir al Dios verdadero es renunciar a todos los demás. Gloria a Dios. En el bautismo pactamos tener al Señor por nuestro Dios, renunciando a todos los demás. Y lo renovamos en la cena del Señor. Y no habremos de mantener nuestro solemne voto y pacto. No podemos apartarnos de Dios sin el mayor perjuicio. Dice Hebreos 10:38, si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, para finalizar, nadie ha tenido jamás motivo para arrepentirse de haberse aferrado a Dios y a su servicio. No hay nadie que se haya arrepentido por servir a Dios, por servir a Dios, al Dios verdadero. No hay nadie. Si lo hay, es porque nunca fue de Dios. En cambio, algunos se han arrepentido de convertir este mundo en un Dios. Aleluya. Hermanos, que el Dios nos ayude a cumplir este mandamiento. Es cierto, este mandamiento se cumple a través de Jesucristo, pero nosotros es una guía moral, es una guía que nosotros tenemos que cumplirla, sabiendo que vamos a fallar, por supuesto, sabiendo que vamos a pecar, por supuesto, pero abogado tenemos con Dios a Jesucristo el justo. Para finalizar, quisiera que leyéramos juntos Primera de Juan capítulo 1. Que dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Fuera de la luz, ¿qué es lo que hay? Tinieblas. Y todas las tinieblas no es Dios. Por eso dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Es andar en las leyes de Dios, es andar en los mandamientos de Dios. Que si usted dice yo practico la verdad, usted tiene que saberse de memoria los 10 mandamientos y practicarlos. Dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en su palabra, en sus mandamientos, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Aleluya. Si andamos en la verdad, si andamos en los mandamientos de Dios, si andamos tratando de cumplir la ley de Dios, no por salvación, porque somos ya salvos, sino por santificación, sino porque nos agrada nosotros agradar a Dios. Aleluya. Que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, hermanos, que no tenemos pecado, mentimos. Porque la verdad es que sí somos pecadores. Pero nosotros, pecadores arrepentidos, tenemos un Salvador. Aleluya, tenemos un Salvador. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo. ¿Quién? Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, fiel para perdonar nuestros pecados y justo para limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Concluyo con esto, nosotros siempre vamos a pecar, pero no por eso nos complaceremos en el pecado. Odiemos el pecado, odiemos el pecado. Si hay algo que odiar, es el pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser cada día más santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Puesto de pie, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has hablado fuerte y claro acerca, Señor, del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, lo que incluye es que es tenerte a ti como nuestro Dios. Y número 2, es que no tengamos dioses ajenos, no que existan dioses ajenos. No existe ningún Dios como tú, no existe. Pero nuestra inventiva, nuestra invención es la que hace que existan. Y cualquier cosa, Señor, que ocupe tu lugar, es un ídolo. Padre, te pedimos perdón porque nosotros, Señor, muchas veces hemos puesto al ídolo nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestros pastores, nuestra forma de vida, nuestro vehículo, nuestro auto. Señor, todo te lo entregamos. Nuestros hijos, el sexo, el fútbol, el alcohol, el vicio, cualquier cosa, Señor. Padre, nosotros nos humillamos y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Y sabemos que el vivir es Cristo. Sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, Señor, preferimos morir en este día nuestro pecado. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a revisar este sermón muchas veces y a escucharlo. Y a poder anotar los versículos bíblicos y estudiarlos. Porque tú nos seguirás hablando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación vamos a escuchar un cántico para que reflexionemos.